profesor Carreón. Muchas gracias. Entonces, vamos a presentar una semblanza y después comenzamos la presentación. Gracias. Estamos más que listos, ya nos esperamos. Se hace una pequeña presentación de entrada y ya Vale, después iniciamos. Ujú. muy Están bien. ahí colocándose. Perfecto, cuando quieran. Doctor Enrique Cabrero Mendoza. Enrique Cabrero Mendoza ostenta el título de investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores desde 2023. Su formación académica incluye un doctorado en Ciencias de Gestión por la École de Hautes Études Commerciales du Paris, HS Paris, una maestría en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, y una licenciatura en Administración por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. A lo largo de su carrera, ha ejercido como profesor visitante en prestigiosas instituciones académicas a nivel internacional, tales como la École Normale Supérieure, HS Paris, el Instituto de Estudios Políticos de Francia, la Universidad de Birmingham en Gran Bretaña y la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Su producción intelectual comprende más de 30 libros y un centenar de artículos, enfocados principalmente en políticas públicas, federalismo, ciudades y políticas de ciencia, tecnología e innovación. En 2023, Google Scholar reconoció su obra como la más citada en el campo de la administración pública en México y la segunda más citada en Iberoamérica. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y ha brindado consultoría a diversos organismos internacionales. Ha desempeñado roles directivos y de investigación en el CIDE y fungió como director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. El Dr. Cabrero Mendoza ha sido distinguido con condecoraciones y reconocimientos de los gobiernos de Francia, Gran Bretaña y España en reconocimiento a sus logros académicos y su contribución a la promoción de la ciencia. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí le invistió con el doctorado honoris causa. Actualmente, dirige el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara y es miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su publicación más reciente lleva por título México frente a la sociedad del conocimiento. La difícil transición. Bueno, muy buenos días. Te damos la bienvenida, Enrique, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este evento. Sin más, te voy a conceder la palabra, ya se hizo una presentación. Nunca será suficientemente extensa, pero se trató de sintetizar lo más importante. Esperamos ahora tus palabras y más adelante tendremos la oportunidad de hacer algunos comentarios. Por supuesto, te da la bienvenida también, pues, el presidente del Colegio Libre Hidalgo, Sarkis Miquel, que por allá está, Yeitani, que nos está acompañando el día de hoy. Y bueno, para avanzar rápidamente y que tengamos más oportunidad al final de tener algunas preguntas, te damos la palabra. Perfecto. Pues muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias al Colegio Libre de Hidalgo. Muchas gracias a los organizadores de este Congreso Internacional por la invitación, porque pues siempre para mí es una satisfacción poder interactuar con ustedes, poder charlar y bueno, pues escuchar mucho de las opiniones del público que nos está escuchando. Gracias, gracias a todos. Bueno, miren, pues yo voy a compartir con ustedes un conjunto de ideas sobre cuáles podrían ser las estrategias para las regiones de un país como México respecto a los temas de innovación. Pero para ello, pues también que reflexionemos juntos sobre el concepto de innovación, que es algo que cada día se impone más en la discusión, en los medios, en fin. Para ello me voy a permitir compartir una presentación, eh, esperando que con ello pues podamos organizar mejor esta charla. Bueno, son tres los puntos que yo quisiera compartir con ustedes. Primero, ¿por qué la innovación parecería ser el signo de nuestro tiempo? ¿Por qué en todos los temas, en todos los ámbitos, los diversos discursos políticos, los diversos discursos empresariales, sociales, eh,
cruzan con el concepto de innovación de unas décadas para acá. En un segundo momento platicaremos sobre pues, cuáles son los motores que generan este crecimiento, esta expansión de la innovación no solo en los sistemas empresariales, también en los sistemas de gobierno, también en los sistemas sociales. Y finalmente terminar la reflexión eh, respecto a qué tanto en México existen sistemas regionales de innovación y por lo tanto qué tan preparados estamos como país para esta ola que pues se ha dado en llamar la sociedad del conocimiento y la innovación. Bueno, empezando por el tema de la innovación. Yo aquí quiero pues citar a un autor que muchos de ustedes han leído porque es un filósofo, historiador muy leído en la actualidad, eh, que es Yuval Noah Harari, quien en su libro Homo Deus nos dice que la investigación científica, la innovación y los desarrollos tecnológicos se mueven a una velocidad mucho más rápido de lo que la mayoría de nosotros puede comprender. Creo que todos estamos convencidos de eso, todos cada día, pues nos damos cuenta que la velocidad del cambio nos rebasa. Entonces no tiene nada de original esta reflexión de Yuval Noah Harari, pero viniendo de alguien que hace una revisión de toda la historia de la humanidad, creo que sí tiene un valor importante. Es un momento diferente que está viviendo la humanidad donde las transformaciones van a una velocidad pues verdaderamente inédita. Eso nos lleva a hacer este planteamiento. Frecuentemente decimos, bueno, lo que pasa es que estamos viviendo una época de cambios, pero creo que este contraste al que Joan Subirats y algunos otros autores nos llevan es importante. No es una época de cambios, más bien estamos enfrentando un cambio de época que mueve todas las variables que veníamos observando y por ello en esta nueva dinámica que se nos impone, este escenario de cambio acelerado, nos lleva a la importancia de desarrollar las capacidades de innovación, porque las capacidades de innovación que tiene una organización, una institución, un país, un individuo, son realmente las que le van a permitir adaptarse a los cambios tal y como se están presentando. Entonces yo creo que nos tenemos que meter en la cabeza esta idea de que no es que hay muchos cambios en este momento, no, es que estamos cambiando de época, estamos cambiando todo el contexto en el que nos hemos venido desarrollando. Otro autor que les recomiendo mucho si no lo han leído, que es Daniel Innerarity, un filósofo vasco. eh, Él nos dice que la sociedad del conocimiento, como se le da en llamar a esta época que estamos iniciando en este siglo, encierra más posibilidades de libertad personal que todas las formas precedentes. Esto lo afirma en su libro La democracia del conocimiento por una sociedad inteligente que escribió desde hace ya algunos años, en el 2011. A él lo hemos tenido frecuentemente acá en Guadalajara. Yo estoy en la Universidad de Guadalajara, desde acá les estoy hablando. Y en la Feria Internacional del Libro, él ha estado en las últimas 3 ediciones. Este año volverá a estar con nosotros, Daniel Innerarity. Y bueno, creo yo que él nos abre una perspectiva muy interesante, porque él nos dice, estos cambios son pues, de riesgo, es una sociedad que vive un ritmo diferente de otros momentos del desarrollo, pero a la vez de que eso abre muchos riesgos, también es un estadio de desarrollo, esta sociedad del conocimiento, que encierra más posibilidades de libertad que otras. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque lo que nos plantea y otros autores se han sumado a esta reflexión es que el conocimiento científico y tecnológico incide
como nunca antes en el sector gobierno, en el sector productivo y en el sector social. Es decir, ah, el desarrollo del conocimiento de la ciencia antes se veía como algo muy importante para la sociedad, pero tangencial, ¿verdad? Colateral. En realidad ahora, desarrollo del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico están en el centro de la expansión económica, en el centro del avance social y en el centro del progreso de la humanidad. Entonces, el conocimiento efectivamente es ahora una palanca de bienestar. Y la sociedad del conocimiento, nos dice Nerarity, por otro lado, pues incrementa el carácter democrático y liberal, porque el conocimiento no se puede encapsular, ¿sí? En la época de los imperios, pues un imperio concentraba su poder, que era el armamento y eran los ejércitos, pues en cuarteles, ¿no? Y si los otros países no tenían esta misma capacidad militar, pues obviamente ese imperio dominaba el territorio. Luego vino pues el momento del Estado Nacional, sí, del modelo industrial, donde efectivamente los países con mayor capacidad de crecimiento y de producción industrial fueron los que pues dominaron el escenario durante el siglo XX. Pero el siglo XXI nos empieza a apuntar a otro modelo diferente, donde no importa ni la capacidad de producción industrial, ni la infraestructura que se tenga, tanto como la capacidad para generar conocimiento, para generar innovación y la capacidad de concentrar talento humano. Pero esto es intangible, entonces esto no se puede meter a un cuartel, esto no se puede meter a una bodega y a eh, a un desarrollo industrial, a una zona industrial. Esto fluye por las redes. Todos los días nosotros, cuando estamos interactuando con las redes sociales, estamos recibiendo información. Efectivamente, algunas veces es una información falsa, pero este enorme flujo de información en realidad es justo el impacto del conocimiento, cómo fluye a una velocidad que nadie puede controlar. Entonces, bueno, eh, efectivamente esto plantea un reto a los gobiernos, a las empresas y a la sociedad. Fíjense un concepto interesante. Nos dice en el Noah Harari, nuevamente lo estoy citando, que las sociedades, los países, se pueden convertir en irrelevantes si no desarrollan capacidades de generación de conocimiento e innovación. Estoy subrayando este adjetivo de irrelevantes porque es un adjetivo muy duro, ¿sí? El mismo Harari lo reconoce. Lo que él nos dice es, bueno, es que en el modelo industrial todavía había países líderes en pleno desarrollo y países en desarrollo que, bueno, lograban engancharse al desarrollo de los grandes países, pues a partir de la exportación de productos, a partir de la mano de obra barata. En realidad esa es la historia de México. México se industrializa desde finales del siglo pasado, en buena parte gracias al Tratado de Libre Comercio. Y eso implica entonces un proceso acelerado de industrialización en nuestro país, justamente gracias a que la instalación de muchas plantas industriales en nuestro país se debe en buena medida a el bajo costo de la mano de obra, ¿no? Entonces así es como un país en desarrollo logra engancharse al modelo de los países más avanzados. Sin embargo, Harari nos dice, eso ya no va a ser así porque pues está todo el proceso de automatización de los procesos industriales, está todo el proceso de la incorporación de tecnologías disruptivas, inteligencia artificial, robótica, y entonces esa posibilidad de los países en desarrollo que se enganchaban de alguna manera al desarrollo de los países más avanzados, ahora está en duda y los países que no sean capaces de engancharse en el modelo de generación de conocimiento, ciencia, tecnología, pues son países que van a ir convirtiéndose en espacios irrelevantes de el nuevo modelo de desarrollo de la humanidad, lo cual es muy preocupante, muy grave, pero indudablemente del debate que esto nos puede generar, es cierto que México no quiere ser un país irrelevante.
Por eso tenemos que acelerar nuestra reflexión de cómo hacer para sí estar en la sociedad del conocimiento y la innovación. Ahora, al mismo tiempo que la ciencia goza de un enorme reconocimiento en este momento histórico, también surge una contracorriente anticientífica de negacionismo, ¿verdad? De la idea de la posverdad, de las falsedades muy frecuentes en las redes sociales, lo cual hace que la incertidumbre crezca. Y aquí los regímenes populistas están jugando un papel, pues desafortunadamente muy importante, porque son regímenes que se caracterizan por negar la evidencia científica. Entonces tenemos el caso de Trump, que no le da, digamos, un reconocimiento al tema del calentamiento global, ¿sí? Y que por lo tanto se aleja de las políticas de cuidado de la huella de carbono de las energías fósiles, ¿no? Entonces, pero como ese ejemplo hay muchos, ¿sí? En todos los regímenes populistas además crece esta manera de ver el mundo. Y finalmente, otro elemento, otro reto importante es que la sociedad del conocimiento se define por la institucionalización de mecanismos de reflexión. Es decir, la sociedad del conocimiento es un sistema de aprendizaje continuo en la sociedad. Y si no logramos como país instalar un sistema de aprendizaje continuo donde todos los individuos estén mejorando sus capacidades día con día, sea porque están en una institución educativa, sea porque están en un espacio de trabajo, pero que les está dando insumos para seguir fortaleciendo sus capacidades. Bueno, como vemos entonces, ese es el escenario mundial, ese es el escenario de la, histórico que nos está tocando vivir. La innovación se convierte en algo fundamental para nuestro tiempo. Ahora, ¿cómo surgen estas dinámicas, no? Yo creo que eso es muy importante. Y miren, aquí justamente, ahora estoy incorporando a esta reflexión, pues el recientemente otorgado Premio Nobel de Economía a estas tres personas que están viendo ustedes aquí en la pantalla. Este, Joel Mokry de Países Bajos, que está en Northwestern University, Philippe Aghion, que está en el INSEAD y en la London School of Economics, francés, Peter Howitt de Canadá, que está en Brown University. Bueno, los tres, a veces juntos y a veces no juntos, han venido trabajando el tema de la innovación y por eso fueron reconocidos hace apenas unas semanas con el Premio Nobel. El argumento central del jurado del Premio Nobel es que, pues, estos tres investigadores demuestran que el crecimiento en sí mismo es una innovación de los tiempos modernos, es una innovación de esta sociedad del conocimiento y pues que se preguntan y estudian qué factores permiten innovar más y crecer más rápido. Entonces, esta relación que hacen los autores y que demuestran en su trabajo científico sobre cómo la capacidad de innovación se refleja en crecimiento económico es lo que les valió el premio Nobel. Eh, Ellos además insisten en elementos esenciales de esta cultura de la innovación. Dicen, no solo son sistemas de innovación, es algo que mentalmente las regiones, los países, las sociedades deben incorporar. Esa libertad intelectual y tolerancia a lo nuevo, esa difusión del conocimiento mediante redes establecidas donde los gobiernos apoyen esa difusión en lugar de bloquearla, donde las empresas se asocien entre ellas para generar más conocimiento y donde las sociedades abiertas al pluralismo sean capaces de adaptarse a la innovación. Es un contexto, como nos decía Inerarity, lo comentamos hace unos minutos, pues de plena deliberación democrática, donde necesitamos crear esos incentivos. Y bueno, las dinámicas a través de las cuales la innovación se implanta en nuestra economía y en nuestra sociedad, es a partir de esto que un economista ya clásico, Schumpeter, decía desde hace ya casi un siglo,
que es el tema de la destrucción creativa. Lo que decía Schumpeter, y lo retoman estos autores del premio Nobel, es que, bueno, justamente las innovaciones reemplazan tecnologías anteriores, las convierten en obsoletas, y este proceso genera creación de nuevas ideas y de nuevo conocimiento, lo cual inyecta energía y inyecta crecimiento a la economía. Por otra parte, intensifica la competencia en los mercados con los beneficios que eso pueda tener, dado que se requiere que las empresas líderes incluso no se puedan quedar tranquilas, sino que tienen que seguir innovando, porque si no, una mediana o hasta pequeña empresa con mayores capacidades de innovación las va a desplazar. Y eso lo vemos todos los días. Grandes empresas, por ejemplo, en el sector automotriz, que de pronto, pues por la innovación de los autos eléctricos, se quedaron bastante marginadas por una innovación tecnológica importante, pero esto pasa todo el tiempo. Y por otra parte, pues la protección a la innovación, es decir, aquí los gobiernos juegan un papel central con políticas públicas que estimulen la innovación, protegiendo patentes, dando incentivos monetarios, además, pues inyectándole muchos recursos a las políticas educativas, científicas, porque es a partir de ello que ahora los países encuentran un lugar en el entorno internacional. Ahora, con esta gráfica, yo lo que quiero es, pues, en un minutito, tratar de sintonizarnos en el tema de la innovación. Miren, si esta gráfica la empezamos a ver por la parte de arriba, bueno, pues un país genera ciencia. Para generar ciencia, ¿qué necesita? Pues necesita laboratorios, necesita investigadores, necesita invertir en el financiamiento de la actividad científica. ¿Y cuál es el resultado de esa ciencia? Pasamos al lado derecho de la pantalla. Bueno, eso genera un valor público, que es el conocimiento. Gracias a la ciencia, pues podemos generar un conocimiento respecto a cómo debemos de tratar alguna enfermedad, o cómo debemos desarrollar una vacuna, o cómo debemos de proteger mejor la producción agrícola, en fin. Hay muchos derivados de ese conocimiento. Sin embargo, la parte complicada de esto, que es la que México todavía no logra desarrollar y muchos países están batallando con eso, es lo que sigue hacia abajo. Es decir, que ese conocimiento no solo se quede en un conocimiento científico importante en las universidades, en los laboratorios, en los corredores de las instituciones académicas, sino que se convierta a través de la innovación en algo útil para la economía, en algo que permita que eso genere crecimiento económico y que permita que eso genere mayor bienestar para el conjunto de la sociedad. En la medida que se logra eso, entonces crece la economía, crece el Producto Interno Bruto, crece el PIB per cápita. Esto permite a ese país invertir más en ciencia, generar más conocimiento, más capacidades de innovación, y entonces esto se convierte en un círculo virtuoso, que es en el que ya algunos países han venido funcionando desde hace algunas décadas, ¿sí? Cuando ya lograron, digamos, cerrar este círculo. México y otros muchos países emergentes estamos batallando con la parte de abajo de esta gráfica. Sí tenemos una infraestructura científica considerable, no la que deberíamos tener siendo la tercera economía del mundo, pero de todas formas tenemos una capacidad científica importante, generamos conocimiento, nuestras universidades, nuestros centros de investigación generan cosas interesantes, pero no estamos suficientemente vinculados con el sector productivo y los empresarios en nuestro país no creen todavía suficiente en sus propias capacidades de innovación, y ese vínculo es el que no se ha logrado plenamente establecer, por lo que no podríamos decir que México ya está instalado en la sociedad y la economía del conocimiento. Ahora, fíjense esta idea de un profesor de Harvard, del profesor Christensen,
A partir de un estudio que hace en varios países, él habla de la paradoja de la prosperidad, ¿no? Entonces él nos dice, bueno, la prosperidad es el proceso mediante el cual cada vez más gente de una región mejora su bienestar económico, político, social, ¿sí? Y la innovación, por otra parte, es un cambio en los procesos por los cuales una región transforma el trabajo, el capital, los materiales, la información en bienes y servicios de mayor valor e impacto social. Dice, pero aquí la paradoja consiste en que no es necesaria la prosperidad para ser innovador, más bien es al revés. Es necesario que una región, que un país sea innovador para lograr la prosperidad. Y esta paradoja es muy importante porque si ustedes se ponen a reflexionar un momento, la creencia que tenemos es que, pues como somos un país que todavía no tenemos un alto nivel de desarrollo y un alto nivel de prosperidad, pues por eso no somos innovadores. Y es exactamente al contrario. Es porque no somos innovadores que la resultante es que somos un país con resultados mediocres en sus políticas públicas y en su crecimiento económico. Y esto Christensen lo demuestra, no es una reflexión teórica, lo demuestra haciendo estudios en regiones de África, en regiones de Asia, incluso en México, tiene algún estudio, y con ello, él lo que concluye con su grupo de trabajo es que realmente cuando una región logra dar un giro y convertirse en un motor de la innovación, entonces la prosperidad llega. Y si son varias regiones que hacen lo mismo en un país, el país en su conjunto genera un nivel de prosperidad y bienestar que no había generado anteriormente. Es decir, esto cambió cuando decíamos, vivimos un cambio de época. Este es el cambio de época. La lógica está transformándose de una manera importante. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿cuál es la evidencia de todo lo que se está diciendo usted, doctor? Miren, tenemos el caso de Finlandia. A mí es un caso que me sorprende mucho, dicho con todo respeto, porque ellos mismos así lo dicen. Finlandia es un país que hasta hace apenas 30 años, un poco más, era un país de leñadores y de agricultores. Hoy es una potencia en innovación en el mundo y el sistema educativo es considerado el sistema más competitivo del mundo. ¿Qué pasó en 30 y tantos años en Finlandia? Pues que le apostaron en serio a la ciencia y la tecnología. La gráfica aquí, la gráfica que está abajo, muestra cómo fueron incrementando sus inversiones, claro, con sus oscilaciones, en ciencia y tecnología y cómo en la gráfica de arriba se disparó el PIB per cápita en muy pocos años, ¿no? Esto también lo vemos en países como Irlanda. Irlanda lo mismo, se da la tarea de invertir más en ciencia, tecnología e innovación y la gráfica de arriba muestra cómo se disparó el PIB per cápita en 30 años. Pero el caso que más nos gusta en México es el caso de Corea, que es este que estamos viendo. Porque el caso de Corea es muy, muy emblemático. Hace 40 años, menos de 50 años, Corea tenía indicadores mucho más bajos que México prácticamente en todo, en su nivel de bienestar, en su capacidad de crecimiento, en su capacidad de exportación, en en su capacidad de desarrollar ciencia, tecnología, en fin. Hace 40 años, Corea en serio le apuesta como país al tema de la ciencia, la tecnología, la innovación. Ahí está la gráfica roja, cómo incrementaron su inversión, pasando por lo menos en los últimos 30 años del 2 al 4% del PIB. Y vean el impacto que eso tuvo en el PIB per cápita. Hoy en día, 40 años después, Corea tiene mucho mejores indicadores en educación, en ciencia, en tecnología, en capacidad de exportación, en crecimiento económico, en nivel de bienestar que México, ¿sí? Nos dieron la vuelta en 40 años. Esa es una historia exitosa de un país emergente. México es un país emergente, pero todavía no tenemos nuestra historia exitosa
como sí la han tenido algunos países. Bueno, entonces, aquí el tema es cómo le hacemos, ¿sí? Cómo creamos sistemas regionales de innovación, porque está claro por las experiencias que acabamos de comentar, no todo un país se vuelve innovador de un día para otro. Son regiones que empiezan a generar capacidades de innovación. Se crean ecosistemas en cada una de esas regiones donde las empresas, la academia y el gobierno realmente se asocian en esto que algunos autores han llamado la triple hélice. Es decir, que hay un proyecto compartido donde los empresarios, el gobierno del estado y también los gobiernos municipales y las universidades y los centros de investigación de esa entidad, de esa región, se comprometen en un mismo proyecto. Y ahí sí, entonces empieza el flujo continuo de ideas, empieza el aprendizaje, se empieza a formar una masa de capital humano altamente calificado, orientado a ese proyecto en específico. Las universidades ajustan sus planes de estudio al tipo de economía y de sociedad que ya se pusieron de acuerdo los diferentes actores. Políticas públicas regionales para promover esas capacidades de innovación, se expande el sistema de ciencia y tecnología y entonces, con esta dinámica, lo que acaba sucediendo, y la experiencia internacional así nos lo muestra, es que la sociedad se contagia de un espíritu innovador. El muchacho en la escuela, el trabajador en la calle, el ama de casa, en fin, realmente se contagian de este espíritu innovador. Y entonces ahí sí podemos decir que ya se está generando un motor de innovación, que es decir, un sistema regional de innovación. Ahora, esto no se hace en 6 años, esa es nuestra mala noticia. Ni a nivel nacional lo logramos en 6 años, ni a nivel de un estado se logra en 6 años. Este es un proyecto que requiere más tiempo. Ya hablamos, Corea 40 años, Finlandia 40 años, y las regiones exitosas dentro de sus países son historias también de 30 años, en fin. El camino está claro, pero nuestro sistema no nos permite fácilmente avanzar hacia allá. Bueno, paso entonces a la última parte de esta charla. Eh, Dicho todo lo anterior, ¿existen sistemas regionales de innovación en México o realmente estamos todavía sin ninguna posibilidad? Bueno, a ver, lo primero es entender que para crear sistemas regionales de innovación se necesita pues esta visión de futuro compartida. Y para medir qué tanto eso está sucediendo, lo que yo hice con un colega de investigador también, es que analizamos cuáles son las capacidades de innovación de empresas en cada entidad federativa de nuestro país, cuáles son las capacidades de innovación de los gobiernos estatales y municipales de cada entidad del país, y cuáles son las capacidades de innovación social que se construyen desde el sistema educativo y desde la capacidad de organización ciudadana también en cada entidad del país. Bueno, si tenemos eso, pues vamos a tener ya un diagnóstico claro, ¿no? Ahora, ¿cómo vendimos eso? Bueno, ahí vienen los problemas siempre en la investigación. No es fácil, no existen bases de datos que nos ayuden a hacer esto de una forma fácil. Pero miren, por ejemplo, en este cuadro tenemos del lado izquierdo la innovación económica. Lo que ahí, a partir de la literatura sobre el tema, definimos fueron 6 indicadores. La intensidad de innovación en empresas, que ese es un dato que hasta hace pocos años lo generaba el INEGI. La intensidad de innovación en sectores estratégicos, que se deriva de la información anterior. La intensidad de innovación a partir de tecnologías disruptivas, ahí cruzamos otras bases de datos. La expansión de empresas con base tecnológica, que eso desde CONACYT lo teníamos
más o menos claro, hace también algunos años, el nivel y el ritmo de registro de patentes y la expansión de parques tecnológicos. Ninguna de estos indicadores en sí mismo explica todo, e incluso los 6 son insuficientes, pero es una aproximación de acuerdo a la literatura de cómo estudiar los sistemas regionales de innovación. Es una aproximación correcta y que nos da datos interesantes. En la columna de en medio tenemos la innovación gubernamental. ¿Qué tanta intensidad en el uso de la infraestructura digital tiene la administración pública, tanto del gobierno estatal como de los gobiernos municipales? Ahí tenemos excelentes censos que INEGI ha venido desarrollando en los últimos años sobre estas capacidades de la administración pública estatal y municipal. La intensidad de uso de procesos digitales en trámites a usuarios, las tendencias a construir un gobierno electrónico que derivan en parte de esa información y la intensidad en promoción de programas innovadores para atender problemas públicos. Este es un dato más complicado, pero que también lo rescatamos de algunos certámenes y algunas expresiones de capacidades de innovación, tanto de gobiernos estatales como municipales. Finalmente, en la última columna tenemos cómo medir la innovación social. Bueno, pues ahí eh, es donde yo creo que es más frágil este estudio. Pues analizamos la amplitud de la oferta educativa en materias STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, que sabemos, y también eso está ampliamente estudiado, que pues son las áreas que realmente permiten la capacidad de transitar de una región, de un país, de una economía tradicional o industrial a una economía del conocimiento. Realmente estas áreas de conocimiento no quiere decir que son las únicas, pero sí son estratégicas y muy importantes para este tránsito. Entonces, lo que hacemos ahí es revisar en cada entidad federativa el conjunto de planes de estudio de todas las universidades que hay en ese estado para ver cuál es el peso de estas disciplinas. También analizamos la amplitud de oferta en formación de alta calidad en tecnología avanzada, haciendo el mismo ejercicio. Analizamos la infraestructura de centros de investigación en cada entidad, densidad de población de investigadores y tecnólogos y la amplitud de la infraestructura de conectividad. Bueno, y entonces ya corremos el análisis. Aquí tenemos las 32 entidades federativas en color, pues digamos, más oscuro en esa medición que aparece en esta gráfica horizontalmente, pues está las patentes, la inversión en programas de innovación de las empresas y el porcentaje de empresas que están orientadas a la innovación en cada entidad, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vemos el caso de Querétaro, muy sorprendente. O sea, Querétaro es un estado que en el modelo industrial nunca estuvo entre los 3, 4 primeros del país y que cuando nos vamos al ámbito empresarial innovador, pues ahora aparece como el estado donde hay una mayor intensidad de innovación en las empresas del estado. Todo esto es sector productivo. Tenemos a Coahuila, a Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México, Aguascalientes, y ahí nos vamos. Ahí señalé con esa flecha roja el caso de Hidalgo, pues debido a el interés de muchos de ustedes, más o menos ahí un poco arriba de la media tabla, pero con enormes espacios de oportunidad para desplegar capacidades regionales de innovación. Si pasamos del sector productivo al sector público, pues nos encontramos otra vez con Querétaro muy bien posicionado. Baja California, curiosamente Tabasco surge ahí desde el lado gubernamental con sus esfuerzos, Jalisco, Quintana Roo, Baja Sur, en fin. El caso Hidalgo, más o menos a la mitad del conjunto de las 32 entidades federativas. Como decíamos, pues aquí está qué tanto están
colaborando entre gobiernos para sistematizar los servicios públicos, qué tanta digitalización están incorporando sus sistemas, tanto a nivel estatal como municipal, qué tanta participación a través de estos sistemas, participación de la ciudadanía, se está identificando en los esfuerzos que están realizando en los últimos años. Y finalmente tenemos el caso del sector social, donde estamos analizando pues esta conectividad, esta formación en disciplinas relacionadas a las nuevas tecnologías, esta capacidad de investigación y este número de investigadores. Evidentemente, por las variables, pues la Ciudad de México se impone, es la que más concentra estas capacidades en nuestro país. Aparece nuevamente Querétaro bien posicionado. Morelos, ahí aparece mucho porque la UNAM ha ubicado varios de sus centros de investigación en Morelos, entonces eso hace que sube mucho esta medición para Morelos. Y bueno, tenemos el resto de las entidades, ahí Hidalgo se nos va un poco más abajo de la mitad. Bueno, entonces esas son las mediciones. Ahora, integrando tanto el sector empresarial como el sector público como el sector social, hacemos un indicador resultante y ahí está la forma como se ubican estas capacidades de innovación en términos más generales de las entidades en México, Querétaro, Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, a la media tabla más o menos Hidalgo, en fin. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que es aventurado decir que en México ya tenemos sistemas regionales de innovación y que ya vamos caminando hacia una sociedad del conocimiento. Yo creo que no se puede afirmar eso, pero sí se puede afirmar que hay un conjunto de entidades federativas en las que se empiezan a concentrar las capacidades de innovación para que éstas despeguen. Dicho de otra manera. Si Querétaro, Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, que son las cinco que están más arriba en esta medición, fueran capaces esas cinco entidades de generar un proyecto de largo plazo que no estuviera atravesado por esta lógica sexenal, no que cambie el sistema político puede seguir siendo sexenal, ese no es el tema. El tema es que el compromiso, incluso en las campañas, sea de continuar con un proyecto de desarrollo de la región que tiene que ver con la innovación y que tiene que ver con la generación de conocimiento. Porque entonces eso sí haría que esas cinco entidades que acabo de mencionar se convirtieran en los motores del país y en sistemas regionales de innovación. Pero también puede suceder que no pasa, pese a que hoy ocupan ese lugar, no pasa eso en estas cinco entidades y que, por decir algo, Hidalgo sí logra establecer un consenso entre su sector empresarial, su sector gubernamental y su sector social, universitario, académico. Y entonces aun cuando hoy ocupa una posición más modesta, el hecho de tener un proyecto bien definido y a largo plazo haría que Hidalgo empezara a subir en estos indicadores de una manera muy rápida y que en pocos años, no sé, en 10 años, en 15 años, estuviera entre las entidades más avanzadas en su capacidad de innovación y generación de conocimiento. Es decir, sí se puede, es complicado, pero ahí está. Bueno, este es un mapa simplemente estilizado que recoge eso. Mientras más oscuro es el color de las entidades, pues quiere decir que están mejor equipadas para convertirse en sistemas de innovación. Esto es repetitivo de lo anterior. Con esto voy a cerrar la charla. Pues el escenario ya desde la perspectiva más de los gobiernos y de la administración pública, el escenario es complicado, porque pues venimos de una tradición de gobierno y de administración pública en México que se caracteriza por estructuras muy rígidas y verticales de la administración y del gobierno, orientadas mucho a la norma
y un juego de camarillas permanente, camarillas políticas, partidistas, pero no solo partidistas, porque al interior de los partidos pues hay camarillas. Una ausencia de profesionalización. Cada 3 años los municipios cambian todos o buena parte de sus funcionarios. Cada 6 años lo hace el gobierno del estado. Rezagos tecnológicos y obsolescencia en casi todo el equipamiento de las oficinas de la administración pública. Se gestionan trámites y presupuestos, pero no se crean realmente sistemas de gestión. Los ciudadanos son vistos más como clientelas políticas y pues hay una preocupación porque las cosas no se muevan, ¿no? Y justamente la sociedad del conocimiento y de la innovación lo que busca es que las cosas se muevan. Fíjense la contradicción. ¿Qué tendríamos que hacer para tener gobiernos inteligentes? Pues tener estructuras flexibles de gobierno, ¿sí? Estructuras pensantes, orientadas al conocimiento, al cambio, a la innovación, con capital humano de muy alta calificación, ¿sí? Aquí estos temas de la eh, lealtad no deben ser los determinantes. Aquí es el tema de las capacidades humanas. Infraestructura tecnológica de vanguardia, hay que invertirle a la modernización de las estructuras tecnológicas de la administración pública para que se gestione conocimiento, ciudadanos que sean interlocutores en la definición de las políticas públicas y no pasivos usuarios. Y bueno, estar desplegando estrategias contra la vulnerabilidad y la crisis, contra las crisis, los desastres naturales, contra las crisis pandémicas, contra los problemas de generación de energía, en fin, todo ello. Entonces, como vemos, pues el camino es largo, pero mientras más nos tardemos en empezar, pues más largo va a ser. Yo quiero cerrar con la referencia de estos tres textos que es en los que está basado este, esta charla. Uno que forma parte de una colección que tenemos aquí en el Instituto de Políticas Públicas y Gobierno, en la Universidad de Guadalajara, que reflexionó sobre propuestas y reflexiones sobre el futuro de la política de ciencia, tecnología e innovación en México. Eh, Otro texto donde se presenta parte de este análisis de las regiones que les mostré, que es justamente trata de medir las capacidades de innovación regional. Y otro texto que yo diría que pues es el más amplio, el más completo, que está editado por Siglo XXI, que es México frente a la sociedad del conocimiento. Los dos que están del lado izquierdo, esos se pueden bajar en esta liga de manera gratuita. El tercero, pues como forma parte de una editorial comercial, no puede ser el caso, pero es un texto que se consigue muy fácilmente. Bueno, yo ahí dejaría mi presentación. Les pido una disculpa si me pasé un poco de tiempo, pero pues ahora les dejo la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Enrique. Realmente muy ilustrativo. Me toca ahora hacer algunos comentarios. Voy a ser muy breve porque me gustaría más que nada que hubiera oportunidad de recabar algunas preguntas que creo que van a ser importantes. Digo, nos has colocado mucho en un principio de realidad en el punto de esta nueva sociedad del conocimiento, que efectivamente no es nueva, más bien es un punto evolutivo que tenemos que considerar como parte del contexto en el que ya nos desarrollamos. Siempre que mis alumnos me preguntan sobre en qué momento podemos encontrar estos cortes temporales, digo, bueno, cuando arrancamos la cuarta revolución industrial, en realidad abrimos una caja de Pandora y la dinámica ha sido tremendamente acelerada. Si algo caracteriza justo estos tiempos es que los cambios son cada vez más rápidos, ¿no? La innovación tecnológica se ha convertido prácticamente en el punto clave para comprender el predominio de unos países sobre otros. Esta lucha por el liderazgo económico y tecnológico, bueno, a nivel mundial, la vivimos cotidianamente en esta disputa entre China y los Estados Unidos.
en donde, bueno, ha habido muchos estudios que plantean incluso el punto a detalle de cada uno de los aspectos en los que, por ejemplo, China ha logrado, entre comillas, asumir el liderazgo. Pero también está toda la problemática de las cadenas de producción y suministro que tienen dentro del nivel mundial enclaves muy particulares en donde Estados Unidos todavía posee un control importante. Por ejemplo, toda la generación de chips que si bien se construyen y se hacen en Asia, se diseñan desde NVIDIA, ¿no? Entonces, y son ahora estas grandes compañías las que son las más importantes en la generación de riqueza, ¿no? Entonces, esta parte se vuelve muy interesante, pero también está, digamos, la necesidad de plantearse, y eso me gustaría un poco que quizá lo reflexionábamos en conjunto, la cuestión de la sostenibilidad del proceso de desarrollo como tal, ¿no? Como lo señalabas, existen discursos que hoy en día van justamente a contrasentido de esto, como lo es el propio discurso de Donald Trump, desde esta idea del proteccionismo, la búsqueda de cerrar el poder hacia el interior de Estados Unidos, que en realidad tiene mucho más cosas que eso, digamos, eso es lo que observamos muchas veces en una primera instancia. Pero están conviviendo, digamos, estas dos versiones de lo que tendría que pasar con la sostenibilidad en el futuro, y eso a veces lo vemos muy distante y en realidad lo vivimos cotidianamente. Se vive a nivel de las regiones, a nivel de los estados e incluso a nivel de los municipios, en donde desafortunadamente sí es notable, digamos, el atraso en el que nos encontramos, ¿no? Esta sociedad y economía del conocimiento que es tan comunicacional, tan de cambio tecnológico, tan de búsqueda de liderazgo económico basado en esta trilogía de investigación, desarrollo e innovación, y que tiene como sustrato la tecnología, está cambiando absolutamente todo, ¿no? Y efectivamente citabas a Harari y a otros tantos autores que yo creo que nos han pintado hacia dónde va este futuro, ¿no? Recuerdo incluso mucho también lo que comentabas de las teorías económicas, varios de los planteamientos en donde diversas teorías económicas convergen en la premisa de la importancia de la innovación tecnológica como el factor fundamental del crecimiento económico de largo plazo. Esas perspectivas plantean procesos de innovación llevados a cabo en contextos geográficos, en marcos institucionales específicos, que nos permiten entender trayectorias exitosas de crecimiento. Y esas trayectorias exitosas de crecimiento se construyen, no nacen de la nada, ¿no? Aparecen por un esfuerzo de construcción de políticas nuevas. Y eso es lo que creo que nos está desafortunadamente faltando, ¿no? Si tomáramos simple y sencillamente los índices de innovación global, bueno, entre unos muchos que puede haber, hay por ahí alguno de la OMPI, ¿no? Que señala que México se encuentra en el lugar 58 de ese índice de 211 países, y en la región está por debajo de Brasil o de Chile, ¿no? Y bueno, pese a que tenemos en México estas empresas innovadoras, empresas unicornio, que se han desarrollado, tenemos todavía una desarticulación estructural e institucional de qué es lo que deberíamos hacer y qué políticas construir, ¿no? Y entonces yo creo que esa es justamente la reflexión, ¿no? Y una reflexión que aquí sí, digo, saludo con mucho entusiasmo el trabajo que hoy nos presentas, porque nos permite tener un mapa mucho más concreto de por dónde deberíamos actuar, ¿no? Hacia dónde deberíamos dirigir los esfuerzos, y nos abre también una puerta entre comillas de esperanza, ¿no? En donde desde los espacios regionales y locales podemos plantear también formas de acción distinta que nos permitan dar un salto cuantitativo y cualitativo en el crecimiento y el desarrollo, y por supuesto que sustentaran todo este proceso innovador de la sociedad del conocimiento. Yo creo que aquí nos dejas espacios para reflexionar muchísimos, ¿no? Como lo decía, bueno, ya caí en la tentación, el tema es tentador, creo que me extendí un poquito en esto, pero me gustaría más que nada recoger las inquietudes que hay por ahí. Ya me gustaría, un poco colocando ahí una pregunta anticipadamente, escuchar tu opinión con respecto a estas, entre comillas, nuevos planteamientos de la política pública que ahora hablan de una composición, esta idea de México que ha planteado el gobierno, en donde ahora vamos a
coparticipar que debíamos haberlo hecho siempre, ¿no? Partiendo del principio de la triple hélice, industriales, centros de conocimiento, e incluso ampliar aún más de las empresas hacia la sociedad, hablando de una hélice de cuatro partes, ¿no? Pero en realidad, ¿qué pasa con estos planteamientos del gobierno? ¿Qué opinas de los polos que plantean como una opción? ¿Hacia dónde va? Yo lo veo un poco, creo que se van haciendo desconfiado con el tiempo, con suspicacia, pero me gustaría verlo también con un lente mucho más optimista y decir, ojalá y estas cosas que ya están ahí, que se han hecho en otras partes, cuajaran, ¿no? Y se convirtieran en esquemas de trabajo hacia el futuro. Y ahí colocaría esta pregunta de qué piensas de estas nuevas, entre comillas, nuevas políticas públicas. Me gustaría que lo comentáramos adelante, pero antes de que lo hagas, me preguntaría a la audiencia cuáles son las preguntas o los comentarios que tienen por ahí. Abrimos el espacio y los escucho. A ver, ¿hay ahí alguna? Sí, exacto, nada más que el micrófono adelante. Ah, ¿puedo hablar? Sí, me toca. Sí, adelante, por favor, Sarkis. Ok, mira, lo que me encantó las cifras donde mete al estado de Hidalgo en el medio tabla. Ese es gracias a la inversión nacional y extranjera que han venido al estado con una tecnología. A nivel social todavía le falta mucho porque la sistema política popular no ha tomado el camino que desarrolla, porque estamos cerca de Querétaro, siempre ha sido el primer lugar gracias a su sistema política popular, pública que ayuda a la inversión nacional y extranjera que vengan. Y gracias al Tratado Libre de Comercio que ha hecho de Querétaro más elevado hasta de China. Llegó un momento superar su crecimiento, el porcentaje de China. Yo le dejo una pregunta a Enrique. ¿Cuál es el motivo de hacer de México que puede llegar a cambiar su sistema político? Porque la verdad es que frena a las empresas, frena a la sociedad. Tenemos un ejemplo, Israel, tenemos un ejemplo, India, que supera a México en mucho, porque su sistema político, tanto Israel como un estado bélico, le obliga a desarrollar y empujar la tecnología. Mientras en India hay más pobreza, sin embargo, más desarrollo técnico que lleva a México de mucho. Por eso, ¿cuál es su opinión sobre qué podemos hacer con el sistema político mexicano que apoya a su gente, a la sociedad y que deja libre a las empresas que vengan con toda su lucha dentro de este camino de desarrollo de la innovación técnica? Así me quedo. Adelante, doctor, recogemos sus primeras impresiones. Ok, sí, gracias. Bueno, sí, gracias por las preguntas. A ver, no, yo creo que México no ha encontrado la verdadera receta para adaptar su sistema político a una eh, posibilidad mayor de crecimiento económico y de capacidad de inserción, digamos, de México a esta nueva economía mundial, que es la economía basada en el conocimiento. Yo creo que la receta no la hemos encontrado porque efectivamente nuestro sistema político pues es un sistema anclado en viejas tradiciones, ¿no?
tuvo su reacomodo que nos hizo pensar en un sistema que se iba a modernizar y que entonces, bueno, pues en la medida que el sistema político se modernizara, el sistema económico iba a poder seguir su recorrido de aceleración hacia un nuevo tipo de economía. Y que esto iba a arrastrar al sistema educativo y que esto iba a arrastrar al sistema de ciencia y tecnología, en fin. Y bueno, yo creo que hay cosas que nos muestran que sí, algo de eso empezó a suceder, ¿sí? Pero bueno, a un ritmo muy lento, por una parte, y por otra parte, pues bueno, ante el descuido de otras áreas de política pública que vieron agudizados sus problemas, como el tema de la seguridad pública, el tema de la desigualdad, la pobreza, en fin, pues entonces se entró en un proceso de reacomodo donde finalmente lo poco que se había avanzado ya se está dando marcha atrás. Yo así lo pienso, ¿no? Y así lo digo, y así lo he escrito. Yo creo que el tema, esta visión, ¿verdad?, de el neoliberalismo, donde toda la capacidad de generar conocimiento e innovación se quedó encapsulada en esa narrativa, eh, discurso político, pues evidentemente fue un error, porque tenemos países de un régimen comunista como es China y que para nada considera que el desarrollo tecnológico, la innovación, tienen que ver con políticas neoliberales. Al contrario, China ha tomado eso y ha hecho compatible su modelo político con su modelo económico, y ahí está un éxito, ¿no? No digo que sea el mayor éxito y que nos tendríamos que parecer a China, no sé, eso habría que pensarlo, pero claramente el desarrollo tecnológico, la innovación, la generación de conocimiento, la calidad de un sistema educativo no tienen que ver con la idea esta un poco confusa del neoliberalismo. Entonces, bueno, pues eso hace que en los últimos 7 años nos hemos estancado enormemente, lo cual no quiere decir que antes estábamos a punto no, no, todavía nos faltaba mucho, pero pues aparentemente íbamos en una ruta que nos acercaba más a esa posibilidad. Ahora estamos lejos de esa posibilidad, y ha bajado la inversión en términos reales en ciencia, tecnología, ha bajado la capacidad de innovación de las empresas. Estos indicadores que mostré ahí en el estudio, en la medida que vamos actualizándolos, se ve cómo han ido bajando. Hay menos empresas hoy en México preocupadas por la innovación de lo que había hace 10 años, ¿sí? Y hay inexistencia de programas de apoyo a la innovación, por lo menos a nivel federal, en los últimos 7 años, siendo que antes pues había programas, que eran programas que había que afinar, que había que mejorar, que había que, claro, ¿verdad? Pues es un aprendizaje esto de las políticas públicas. Pero bueno, el haberlos quitado del mapa, pues evidentemente eso genera costos muy fuertes, porque nos estamos retrasando todavía más de eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es parte del reto. Ahora, yo creo que a nivel nacional estamos condenados a que ese acuerdo no se establezca pronto, pero a nivel regional yo creo que sí se podría. Yo creo que hay algunas entidades federativas de México donde el consenso entre gobierno, empresas y universidades sí se puede generar, y donde se puede definir mejor un proyecto a futuro y donde entonces se empiecen a desarrollar más rápido las capacidades de innovación, ¿sí? Claro, va a llegar un momento donde va a ser difícil para esa entidad seguir desplegando sus capacidades si a nivel nacional seguimos estancados, pero hay muchos años de posibilidad de crecer si una entidad logra llegar a ese consenso. Como decía yo durante la charla, eso no implica que se rompan los ciclos trienales o sexenales de municipios y estado, pero que haya un acuerdo preestablecido de que el proyecto no se modifica,
Se modifica la forma de prestar los servicios, se modifica muchas otras áreas de política pública que no tienen que ver con eso, pero el proyecto de desarrollo que implica a la economía, a la educación, a la ciencia, tecnología y al apoyo a este tipo de proyectos, pues eso es lo que no debería de cambiar. Y si logramos eso en algunas entidades, yo creo que Querétaro está haciendo un esfuerzo con eso. Yo creo que Coahuila viene haciendo un esfuerzo con eso. En fin, es probable que sí tengamos buenas noticias, pero sí se requiere un esfuerzo muy grande y yo espero que Hidalgo fuera una de las entidades donde se logre establecer esos consensos y pudiera avanzar en esa dirección, ¿no? Tengo dos preguntas que me llegaron acá por INET, las voy a tratar de sintetizar un poco. Una es cómo articular las políticas educativas de los diferentes niveles eh, en la formación de talento humano. Aquí un poco, retomando la experiencia que tú tienes en el sector, ¿cuáles crees que serían los puntos clave para poder crear esa vinculación? ¿No? Muy rápido sintetizar. Y esta, que bueno, nos pega por el otro lado los temas que en ocasiones manejamos, ¿no? ¿Qué incentivos se pueden crear para que los gobiernos locales favorezcan la innovación? Sí, gracias. Bueno, gracias a quienes plantearon las preguntas. Miren, a ver, pues el sistema educativo definitivamente requiere estar vinculado a este proceso tan vertiginoso de cambio, ¿sí? El sistema educativo no puede... Hay un libro también que no cité en la charla, pero que les recomiendo a quienes estén interesados, que es de otro premio Nobel de Economía, Stiglitz, que se llama La Sociedad del Aprendizaje. Entonces, bueno, lo que dice Stiglitz es, los países que no inviertan en serio en educación y además de eso, pues generar un proyecto educativo otra vez de largo plazo, son países que se van a quedar estancados en lo que él llama el modelo pues, de aprendizaje mediocre, que se va a traducir en crecimiento económico mediocre y que a la larga puede convertirse pues en la irrelevancia de esa sociedad, de esa región o de ese país, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos al inicio. Pues los países que le inviertan en serio la educación, entonces se pueden instalar en una plataforma de generación de capital humano, que es el insumo más importante de la sociedad del conocimiento, y que luego harán falta otras políticas de infraestructura para la investigación, de empresarios que quieran innovar, de políticas públicas que los apoyen, en fin, pero ya se tiene, digamos, el elemento central. Yo recuerdo cuando entré al CONACYT, a la dirección de CONACYT, que alguien me decía, ¿qué harías? O en una entrevista me preguntaban, ¿qué harías si te duplicaran el presupuesto? Cosa que evidentemente no iba a suceder, pero yo les decía, ojalá y no, porque el presupuesto para generar conocimiento depende de capital humano. Y en aquel entonces, estamos hablando de 2013, pues teníamos veintitantos mil miembros del Sistema Nacional de Investigadores y un número determinado de laboratorios de investigación en el país. Entonces yo decía, pues la verdad es que si me dieran el doble de presupuesto, yo no sabría qué hacer con él, porque esto depende del número de investigadores y del número de instalaciones y de infraestructura. Más bien, no me lo doblen ahorita, nada más denme un incremento para que haya más capital humano, más laboratorios y algún día sí ya poder aprovechar el doble de esa inversión. Entonces, el capital humano es lo más importante. Por ello, pues el sistema educativo se convierte en estratégico fundamental. Lo tenemos desde hace muchos años abandonado y se han hecho reformas importantes, se habían hecho reformas importantes, pero también se dio marcha atrás a eso. Y bueno, pues hoy en día tenemos la queja de que los libros gratuitos no tienen un desarrollo suficiente en matemáticas y en otras disciplinas. Entonces, pues estamos condenándonos realmente
a postergar mucho nuestro tránsito y a pues arriesgar a la posibilidad de ya no poder subirnos en esa dinámica, ¿no? Sobre la segunda que me planteaste, Rodolfo, ¿me la puedes recordar? Ah, de los De los municipios, sí, incentivos que tendrían los gobiernos locales o cuáles deberían tener para impulsar la sí. innovación, ¿no? Bueno, es muy impresionante cuando uno interactúa con el caso, por ejemplo, europeo, sí. En el caso europeo, buena parte de esta agenda de innovación es de los gobiernos municipales. ¿Por qué? Pues porque son estos gobiernos municipales los que pueden tener la proximidad con las universidades, con las empresas, con los oportunidades de proyectos de innovación para armar la triple hélice, ¿no? Esa triple hélice pues, es un concepto teórico, pero realmente quien puede sentarlos, pues sí, es el gobierno del estado, pero también el gobierno del municipio. Entonces, es una agenda que ahora es muy activa en los gobiernos de las ciudades en Europa, sí, y que en México, pues todavía se considera que este es un tema que le corresponde al gobierno federal o estatal, pero no necesariamente a los municipios, que la mayor parte de ellos, pues están preocupados por recoger la basura, tapar los baches, este, como decía aquella alcaldesa, ¿no? Los alcaldes en México siguen trabajando en las tres Bs, baches, basura y borrachos, ¿no? Entonces se dedican a tapar baches, a recoger la basura y a recoger a los borrachos. Entonces, eso es lamentable. Necesitamos gobiernos municipales mucho más activos. Claro, voy a pensar los de las grandes ciudades, ¿verdad? Bueno, pues estamos hablando del municipio de Guadalajara, el municipio de Monterrey, no sé, San Luis Potosí, seguramente Pachuca. Bueno, sí tienen parte de esta agenda, pero tendrían que intensificarla, que ampliarla. Y otros municipios que aunque no sean tan grandes, también tenemos que lograr transmitirle a esos gobiernos municipales que es parte de su agenda, porque esto es lo único que está abriendo posibilidades a futuro. Lo único cierto en toda esta discusión es que las regiones, las ciudades, los países que no desplieguen capacidades de innovación, pues están firmando su dependencia tecnológica por muchos años, ¿no? Entonces, la única llavecita para colarnos es que tengamos actividades realmente orientadas a esto. Sí, definitivamente. Si hubiera alguna otra pregunta, yo por aquí tengo alguna, pero ¿alguien más? Yo un poco insistirte, ¿no? Sobre la cuestión de cómo ves esta política industrial que está al menos planteándose y este hecho de ahora sí convocar a los empresarios o a ciertos grupos de ellos a coparticipar en la generación de estrategias que vayan orientadas hacia el crecimiento y el desarrollo industrial. Como te decía, yo lo veo un poco con ojos poco Ujú. amables, pero me gustaría conocer tu opinión. Mira, Rodolfo, yo creo que es un planteamiento instintivamente correcto. Yo no puedo decir más que va por la buena línea, ¿sí? ¿Es la primera vez que se intenta en México? No. Hay muchos intentos que se han hecho. ¿Por qué no han funcionado? Pues yo realmente creo que lo que tendríamos que hacer es preguntarnos y quienes promueven el Plan México y todo esto, pues deberían de tener un muy buen diagnóstico de por qué en esfuerzos anteriores no sucedió. Pero bueno, yo aplaudo que se piense en que esto tiene que ver con regiones. Primer aplauso. Segundo, que tiene que ver en cada región con una deliberación y un diálogo entre empresarios, gobiernos locales y sector académico. También eso lo aplaudo. Creo que el sector académico no está tan claramente explícito en los planteamientos de este plan. Habría que reforzar eso. Pero eso pues, finalmente también lo aplaudo. Ahora, ¿va a tener este programa la consistencia y eh,
el mantenimiento durante todo el sexenio para que cada uno de los proyectos vaya culminando y pasando por acuerdos establecidos entre estos actores. Esa es mi duda, ¿sí? Porque muchas veces pues se genera la idea, se generan algunos incentivos económicos, tributarios para que se haga inversión, para que se... Pero si no hay un proyecto claro, es difícil. Yo creo que con lo que hay que empezar es con tener el proyecto por región muy claro y en entender muy bien por qué en esfuerzos anteriores no funcionó y solventando esas fallas de otros momentos de la política pública, pues poder generar los incentivos correctos. Yo creo que en un contexto general un poco confuso de si va a haber o no Temec, de si el sistema judicial cambió, de si ya no hay amparo, de si todo eso, pues es un escenario muy complicado para iniciar proyectos de este tipo, pero pues ojalá y en algunas entidades, algunas regiones pueda conectarse una voluntad real de los actores locales para que esto despegue. En fin, aplaudo la idea, soy escéptico en que mantengan su interés durante los próximos 5 años de este gobierno. Ujú. Creo que compartimos más o menos la misma idea. Y también presupuesto y estructuración, cómo se va a manejar. Bueno, si Claro. hubiera alguna otra pregunta por ahí, bueno, en Pues caso muchas gracias. contrario, voy a agradecerte. Me piden que te lea el reconocimiento que después te haremos llegar por correo. Bueno, el Colegio Libre de Hidalgo, Excelencia en Política, otorga el reconocimiento al doctor Enrique Cabrero por impartir la conferencia magistral Políticas Públicas para promover la creatividad y la innovación, es que está muy pequeña la letra, en el Congreso Internacional de Ciencia Política y Economía 2025, Pachuca de Soto, 15 de octubre del 2025. Muchas gracias, gracias por acompañarnos, haremos llegar el Gracias. reconocimiento físico y, como siempre, ha sido un placer tenerte y poder intercambiar las opiniones contigo. Muchas gracias, gracias a todos. Nos desconectamos un momento y continuaremos más adelante con las mesas del día. Muchas gracias. Un saludo a todos, ¿eh? Gracias. Hasta luego.